Me llamo Grace y tengo 32 años. Hace 3 años, me divorcié de mi ex esposo debido a su infidelidad, pero recientemente encontré la felicidad de nuevo en mi nuevo matrimonio. Mi esposo actual aporta tanta alegría a mi vida que es difícil imaginar aquellos días oscuros, aunque a veces los recuerdos dolorosos resurgen. Mi ex esposo era emocionalmente abusivo y me trataba como una sirvienta. A pesar de trabajar a tiempo completo, se esperaba que yo manejara todas las tareas del hogar. Si dejaba un solo pedazo de basura en el suelo, me gritaba. Insistía en tener al menos 5 platos para la cena, y si servía menos, se negaba a comer. Nunca olvidaré la vez que se enojó porque le serví comidas preparadas, y luego él picoteó papas fritas, dejándome a mí limpiar las migajas. Incluso cuando protestaba, él se burlaba, diciendo, ¿para qué tener una esposa que no hace los quehaceres? Sus constantes menosprecios desgastaron gradualmente mi autoestima. Antes de casarnos, él no era así en absoluto. Justo cuando había llegado a mi punto de quiebre, él pidió el divorcio. Tenía una amante, no me dijo quién era, y para entonces estaba demasiado exhausta para preocuparme. Está bien, pero quiero la pensión alimenticia, le dije, después de asegurar la cantidad que quería. Cerré el capítulo de nuestro breve matrimonio de 2 años. Mientras empacaba para mudarme, pensaba en Nancy, mi mejor amiga de la secundaria. Ella estuvo conmigo después del divorcio, siempre ofreciendo un oído atento y palabras de aliento. Ni siquiera había tenido la oportunidad de contarle sobre mi nuevo matrimonio, ya que había estado muy ocupada con la mudanza y todo el papeleo. Solo mi familia cercana sabía sobre ello. Le debía a Nancy compartir la noticia de manera adecuada. Decidí enfocarme en estos pensamientos más felices, en lugar de en los dolorosos. Con el corazón más ligero, comencé a tararear una melodía y reanudé el empacado. 2 meses después de la mudanza, estaba disfrutando de una tarde de té mientras hojeaba una revista. Ahora que me había asentado en mi nuevo trabajo y me había acostumbrado al área, comencé a considerar seriamente reunirme con Nancy. Solo buscar restaurantes y cafeterías recomendados ya era emocionante. Primero, necesitaba ponerme en contacto y revisar nuestros horarios. Había pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos y me sentía un poco nerviosa. Justo cuando estaba a punto de agarrar mi teléfono para enviar un mensaje a Nancy, sonó el timbre de la puerta. Como aún no conocía a nadie en el área, asumí que era un vendedor, pero cuando abrí la puerta, me sorprendió ver a un oficial de policía allí. Me pregunté si había algún tipo de incidente. Hemos recibido múltiples reportes de que estás acosando a un hombre en particular. ¿Tienes idea de esto? Las palabras del oficial me dejaron sin habla. Aparentemente, el hombre había estado recibiendo cartas casi a diario, llenas de mensajes de «te amo» y otros avances románticos. Acababa de mudarme a este vecindario, así que sugerí que podría tratarse de una confusión. Pero el oficial me informó que el denunciante me había nombrado específicamente. Pregunté quién era el denunciante, pero el oficial solo pudo disculparse y explicar que no podía revelar esa información aún. Lo siento, hemos recibido varias quejas, y solo vine a confirmar, aunque no puedo divulgar aún el nombre del denunciante, dijo. Aunque desconcertada, entendí que el oficial solo estaba haciendo su trabajo. Me recordé a mí misma que no había hecho nada malo y que debía mantenerme firme. El oficial parecía entender que solo me había mudado recientemente y me aseguró, volveremos a reportar si descubrimos algo, antes de irse. Después de ese inquietante encuentro, me lancé sobre la cama, pateando con frustración y enterrando mi rostro en la almohada con un gemido. El hecho de que alguien me hubiera nombrado en una denuncia policial era perturbador, dejándome con una sensación incómoda que no podía sacudirme. Mientras intentaba entender cómo y por qué había pasado esto, noté que el sol ya comenzaba a ponerse. Había planeado llamar a Nancy, pero ahora no tenía ánimos para hacerlo. Con un profundo suspiro, me forcé a levantarme para recoger la ropa, tratando de alejar los pensamientos inquietantes de mi mente. Mis pensamientos volvieron al día anterior. Después de que se fue la policía, discutí el incidente con mi esposo cuando llegó a casa, y él me aseguró que debía ser un malentendido. Sus palabras levantaron mi ánimo, ayudándome a recuperar algo de energía. Pero una vez que se fue a trabajar y estuve sola de nuevo, la melancolía volvió, asentándose sobre mí como una nube oscura. Justo entonces, mi teléfono sonó, mostrando un número desconocido. Podría haberlo ignorado, pero algo me decía que no debía. Con un sentimiento de inquietud, respondí la llamada. Grace, ha pasado un tiempo, dijo una voz que no esperaba oír, y sentí que me faltaba el aliento. Era mi ex esposo, Ray. Parecía disfrutar de mi silencio, soltando una risa baja. Escuché que aún no has admitido que me estás acosando.
Estoy disgustado con la policía por no investigar a fondo. Se burló. En ese momento, todo encajó. La extraña denuncia del día anterior había venido de él. ¿Entonces eres tú quien hizo esa denuncia sin fundamento a la policía? Pregunté, con la voz tensa de ira. Por supuesto, respondió, con un tono de confianza mal ubicada. Te mudaste cerca de mí porque todavía tienes sentimientos por mí, ¿verdad? Todos a mi alrededor también están sorprendidos. Ray siempre había sido irritantemente seguro de sí mismo, y ahora esa característica me estaba enfureciendo aún más. Casi podía ver la sonrisa arrogante en su rostro mientras hablaba. Aparentemente, había estado esparciendo el rumor de que lo estaba acosando. La idea era absurda, pero los dolorosos recuerdos de nuestro pasado afloraron, y sentí cómo se elevaba mi temperamento a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Han pasado 3 años, Ray. ¿De qué estás hablando? Además, me he vuelto a casar, dije firmemente, pero él solo se rió, desestimando mis palabras como si no tuvieran importancia. Si la policía no puede resolver esto, entonces tendremos que manejarlo nosotros mismos, dijo, sugiriendo que nos reuniéramos en persona. Propuso una cena como el lugar. Está bien, pensé, no tengo nada que ocultar. A pesar de mi enojo, acepté la reunión, aunque mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fue una decisión imprudente. Cuando llegué al restaurante, Ray estaba esperando en la entrada. Se veía diferente del hombre que conocía, ahora vestido con un traje de alta calidad que exudaba riqueza. Grace, ¿te has puesto más bonita de alguna manera?, comentó, con su voz cargada de insinceridad mientras el aroma de su colonia llenaba el aire. No empieces, respondí cortante, frunciendo el ceño. Ray simplemente se encogió de hombros, sin molestarse por mi fría recepción. La misma Grace de siempre, aún sin encanto, dijo, sus palabras una burla que decidí ignorar. Lo seguí al restaurante, donde ya había reservado una mesa. Para mi sorpresa, vi a alguien que no esperaba sentada allí. Nancy, ¿qué haces aquí?, pregunté, con la voz cargada de incredulidad. Mi mejor amiga, Nancy, estaba allí, intercambiando miradas cómplices con Ray, ambos sonriendo de manera burlona. Nancy y yo nos volvimos a casar. No te pongas celosa solo porque somos felices, dijo Ray, colgando casualmente un brazo sobre su hombro. La vista de su reloj caro y llamativo brillando a la luz era casi surrealista. Oh, esto, ahora soy CEO, ¿sabes? Gracias a Nancy, por supuesto, se jactó. Después de nuestro divorcio, parecía que Ray había iniciado una empresa con la ayuda de los padres de Nancy, y el negocio había ido muy bien, muy bien. La realización me golpeó como un tonel de ladrillos. Lo que me sorprendió no fue el traje llamativo o el comportamiento arrogante, sino la palabra matrimonio. Nancy, que conocía cada detalle de lo mal que me había tratado este hombre, había decidido casarse con él. Notando mi confusión, Nancy sonrió ampliamente y dijo, cuando me invitaste a tu boda, me quedé en shock. Ray con alguien como tú, honestamente, nunca me gustaste desde el principio. Siempre fuiste el centro de atención, así que decidí pretender ser tu mejor amiga y derribarte algún día. Lo dijo sin rastro de remordimiento, con una sonrisa inquietantemente alegre. Cada vez que me encontraba con Ray, solíamos bromear sobre que nos conocimos en el orden equivocado, agregó, acurrucándose felizmente a él. Al verla, una ola de náuseas me invadió. Esta era la misma mujer que me había consolado después de mi divorcio, que había escuchado todas mis quejas, con lo que ahora me daba cuenta que debía haber sido una vil y retorcida satisfacción. Nancy continuó, contando con alegría cómo se enamoró de Ray en mi boda. Admitió que le había pasado secretamente su información de contacto ese día y comenzó a perseguirlo de inmediato. Según ella, Ray se enamoró rápidamente de ella. La revelación más impactante, sin embargo, fue que Nancy había alentado a Ray a abusarme emocionalmente. No era de extrañar que su personalidad hubiera cambiado drásticamente. Después de que nos casáramos, habían estado conspirando contra mí todo el tiempo, disfrutando de mi miseria mientras yo permanecía ignorante. Cuando no te rendiste, decidimos hacer que Ray te pagara y forzara el divorcio, dijo Nancy, bebiendo su jugo de naranja con casualidad, como si toda la situación no fuera más que una historia divertida. Reveló que la pensión alimenticia que Ray me había dado había sido financiada en realidad por ella, un hecho que estaba conociendo por primera vez. De todos modos, ¿podrías dejar de acosar a Ray? Nos sorprendió verte el otro día, pero pensar que te mudaste aquí solo para acosarlo. Han pasado 3 años desde el divorcio. Grace, es realmente espeluznante. Ahora estamos felices y disfrutando de nuestra vida, a diferencia de ti, así que ya déjalo. ¿Quieres?
por la forma en que hablaba. Era claro que Nancy me había visto por el vecindario y se había convencido de que me mudé aquí para acosar a Ray, pero eso era lo menos de mis preocupaciones en ese momento. Me levanté, tratando de mantener mi enojo bajo control, mirándolos directamente a ambos. Declaré con firmeza: no estoy acosando a nadie, y ciertamente no tengo interés en un hombre como tú. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí, ignorando las risas burlonas de Nancy que resonaban detrás de mí. Casi han pasado 2 meses desde ese encuentro. Recibí una llamada de Ray, esperándola, respondí, al otro lado de la línea. Ray sonaba agitado, y no pude evitar sonreír, sabiendo exactamente lo que había pasado. Resulta que tú eras la que estaba siendo acosada, pero no por mí, era tu actual amante, le informé. Aparentemente, después de casarse con Nancy, Ray había comenzado otra aventura, y esta nueva amante se había obsesionado con él, convirtiéndose en una acosadora. Esa es la verdad, Ray. Su voz titubeaba mientras balbuceaba una explicación. Se hacía evidente que sabía que la acosadora era su amante, pero había intentado incriminarme para encubrir sus huellas. Temía que si Nancy se enteraba, ella lo dejaría y perdería el apoyo financiero de sus padres. Nancy había oído que me había mudado a la zona, así que idearon el plan de acusarme de acoso para desviar la atención. Mentiras construidas sobre mentiras. Todo conducía a este momento. Era tan típico de Ray. Lo siento por haberte incriminado como acosadora, pero no tenías que llegar tan lejos. La voz de Ray temblaba de desesperación. Desde el otro lado de la línea, podía escuchar el golpe frenético en una puerta y los gritos furiosos de Nancy. Parecía que se había atrincherado en una habitación. Patético. Solo le conté la verdad a Nancy, por respeto a nuestra antigua amistad, respondí con calma. La angustia de Ray probablemente tenía que ver con la foto que envié a Nancy. Adjunto había una nota que decía: espera una demanda por daños por la aventura. La foto mostraba claramente a su amante acosándolo y, en otro encuadre, a Ray caminando de la mano con ella hacia un hotel. Estoy sinceramente sorprendida de que la llevaras a un hotel mientras ella todavía te acosaba, dije, fingiendo incredulidad. No tuve otra opción. Ella amenazó con contarle a Nancy y exigir el divorcio si no la veía. Ray intentó justificar sus acciones. En cuanto a cómo obtuve la foto, se lo debo a mi actual esposo. Él dirige una agencia de detectives privados y recientemente abrió su propia oficina. Por eso nos mudamos a esta área. Sin embargo, no pude evitar sentirme un poco culpable de que el primer trabajo después de abrir su oficina implicara a mi exesposo. Mi esposo localizó a la verdadera acosadora en aproximadamente un mes y reunió pruebas sólidas de la aventura de Ray con ella. No podía agradecerle lo suficiente. Oh, y espera una demanda por daños tanto de tu parte como de la de Nancy, añadí. Ray hizo un sonido de confusión. Sabías quién era la verdadera acosadora, pero aún así me reportaste a la policía y esparciste esos rumores. ¿Hasta qué punto puedes llegar? Podía decir que Ray estaba sin palabras, pero continué. Estaba casi lista para olvidar nuestro matrimonio, pero has reabierto viejas heridas. Vas a pagar por eso. Justo después de escuchar el lastimoso gemido de Ray, hubo un fuerte estruendo y un grito de enojo de Nancy. Parecía que había derribado la puerta y entrado en la habitación. La escuché exigir: ¿con quién estás hablando a escondidas? Luego el teléfono cambió de manos. Nancy debió haberlo tomado de Ray. ¿Quién es esta? ¿La chica acosadora? No, soy Grace, respondí con calma. Nancy no se calmó, incluso cuando se dio cuenta de que era yo. Continuó despotricando, furiosa por la posibilidad de pagar compensación por la aventura. ¿Estás bromeando? ¿Por qué debería pagar compensación ahora? Expliqué lo que había aprendido del abogado que mi esposo me presentó. Si ocurre un divorcio debido a una aventura, y no sabías quién era la otra parte, puedes exigir compensación hasta 3 años después de enterarte. También le he informado a tu esposo que buscaré daños por difamación. La voz de Nancy se quebró con lágrimas. Eres una interesada, no le quites mi felicidad. Solo estás recibiendo lo que diste, respondí fríamente. Nancy había hecho que Ray hiciera el trabajo sucio solo porque no le gustaba yo, atormentándome mientras fingía ser mi amiga. Incluso después del divorcio, ella actuó como la amiga comprensiva mientras se reía de mí a mis espaldas. No podía perdonarla. No voy a pagar ninguna compensación, gritó Nancy. No estaría tan segura de eso, respondí con calma. Cuando me llamaste a ese restaurante, tenía una grabadora de voz en mi bolsa. No la encendí para defensa propia, pero terminó capturando tu confesión, que tú eras la que Ray tenía la aventura hace 3 años cuando nos divorciamos. Y para que lo sepas, también estoy grabando esta llamada.
Hubo una pausa, pero continué antes de que Nancy pudiera responder. No importa lo que digas ahora, vas a ser responsable, si es necesario. Usaré esta grabación como prueba para asegurarme de que tanto tú como Ray paguen por lo que han hecho. Hay una tarjeta de presentación de un abogado en las fotos que te envié, ¿verdad? A partir de ahora, por favor dirige cualquier comunicación a través de ese abogado. Sin esperar su respuesta, colgué el teléfono. Al finalizar la llamada, sentí un sentido de cierre, finalmente poniendo el divorcio de hace 3 años detrás de mí. Gracias al abogado que mi esposo me presentó, logré que Ray y Nancy pagaran la mayor parte de la compensación que exigí. Cuando los padres de Nancy se enteraron de la compensación, la desheredaron, y la acosadora expuso públicamente la aventura de Ray en su lugar de trabajo. Ray perdió su credibilidad social y el apoyo de los padres de Nancy. Incluso ahora, parece que él y Nancy aún están lidiando con las consecuencias de su aventura. Nos acabamos de mudar y ya has pasado por tanto, dijo mi esposo con simpatía. A pesar de todos los problemas, él se mantuvo amable y solidario, sonriéndome a través de todo. Quiero apreciar a este hombre y la vida pacífica que finalmente podemos disfrutar juntos.